Durante décadas, la energía nuclear fue presentada como la prueba definitiva del dominio humano sobre la naturaleza, no solo una fuente de electricidad, sino un símbolo de control, de progreso y de superioridad tecnológica. En la Unión Soviética, esa idea tenía un peso aún mayor. Cada central nuclear no era solo una instalación industrial, era una declaración política, una demostración silenciosa de que el sistema funcionaba. Chernóbil era una de esas declaraciones, ubicada al norte de Ucrania, cerca del río Pripyat. La central nuclear de Chernóbil estaba diseñada para ser una de las más grandes y avanzadas del mundo. 4 reactores operativos, 2 más en construcción, y una ciudad entera levantada para servirles. Pripyat no era una ciudad cualquiera, era una ciudad modelo. Allí vivían ingenieros, técnicos, operadores, científicos, personas jóvenes, formadas y orgullosas de su trabajo. El 25 de abril, la ciudad despertó como cualquier otro día. Los autobuses circularon con normalidad. Los niños fueron a la escuela. Los trabajadores de la central nuclear comenzaron sus turnos sin ninguna sensación de urgencia. Para la mayoría de ellos, el reactor número 4 no era un objeto abstracto ni una amenaza invisible. Era simplemente su lugar de trabajo. Muchos de los operadores se conocían desde hacía años, habían compartido turnos, celebraciones, rutinas repetidas hasta el cansancio. Confiaban en el sistema porque el sistema había funcionado siempre. Y cuando algo funciona todos los días, deja de parecer peligroso. En la sala de control, los procedimientos eran familiares, interruptores, indicadores, paneles analógicos. Nada sugería que aquella jornada sería distinta. La prueba programada no generaba inquietud especial. No era vista como un experimento extremo, sino como una tarea pendiente que debía cerrarse. Algo más que tachar de la lista. En realidad, ese era uno de los problemas centrales. La prueba no se percibía como una situación excepcional, sino como una formalidad técnica, una obligación administrativa. En ese contexto, el riesgo se vuelve abstracto. No se ignora deliberadamente, pero se diluye entre rutinas, horarios y jerarquías. La cultura operativa de la central reforzaba esa percepción. El mensaje implícito era claro: el sistema es seguro, los márgenes son amplios y los operadores competentes sabrán manejar cualquier desviación. Cuestionar esa premisa no era parte del trabajo. La mayoría de los operadores nunca había presenciado un accidente grave, nunca habían visto un reactor perder estabilidad de forma real. Su experiencia estaba construida sobre la normalidad, y eso genera una confianza silenciosa, casi invisible, pero muy poderosa. Cuando llegó la orden de retrasar la prueba para mantener la producción eléctrica, nadie pensó que ese cambio alteraría de forma crítica el contexto. Parecía una modificación menor, un ajuste más. Ese es uno de los aspectos más inquietantes de Chernóbil. No comenzó como una sensación de peligro, comenzó con una sensación de normalidad absoluta. La central era segura, o al menos eso era lo que todos creían. El reactor número 4 utilizaba un diseño llamado RBMK, un reactor refrigerado por agua y moderado por grafito. Desde el punto de vista del Estado, era un diseño brillante, potente, eficiente, capaz de producir enormes cantidades de energía eléctrica. Pero el RBMK también tenía particularidades peligrosas. Algunas eran conocidas por los ingenieros que lo diseñaron, otras estaban documentadas en informes técnicos internos, y muchas no habían sido comunicadas a quienes lo operaban día a día. No por malicia directa, sino porque el sistema asumía que ciertos detalles no eran necesarios para el nivel operativo. Ese fue uno de los primeros errores. Para la primavera de 1986, el reactor número 4 ya llevaba funcionando varios años, había pasado inspecciones, había producido energía sin incidentes graves. Desde fuera no había señales de alarma, pero internamente se había programado una prueba que llevaba tiempo pendiente, una prueba de seguridad. El objetivo del experimento era aparentemente simple. Si la central perdía energía eléctrica externa, algo posible durante una emergencia, los generadores diésel de respaldo tardarían entre 40 y 60 segundos en entrar en funcionamiento. Durante ese intervalo, los sistemas de seguridad necesitaban energía. La pregunta era, ¿podría la inercia de las turbinas, mientras se detenían, generar electricidad suficiente para cubrir ese vacío?
Era una pregunta razonable. El problema no era la pregunta. El problema real era cómo y cuándo se intentaba responderla. La prueba ya se había intentado antes y había fallado. No por un accidente, sino porque los resultados no fueron concluyentes. En lugar de rediseñar el experimento desde cero, se fue ajustando, simplificando, reduciendo requisitos. Hasta que, con el tiempo, la prueba quedó más cerca de una obligación administrativa que de un análisis técnico profundo. Había que hacerla porque estaba en el plan. El 25 de abril de 1986, el reactor número 4 comenzó a reducir su potencia para entrar en el rango requerido por el experimento. La reducción debía ser gradual y controlada. Durante las primeras horas, todo transcurrió sin incidentes, pero entonces ocurrió algo que en apariencia no tenía relación directa con la prueba. Desde Kiev llegó una orden. La central debía seguir suministrando electricidad durante más tiempo para cubrir la demanda de la red. Como consecuencia, la prueba se retrasó. Ese retraso fue crítico, porque los reactores nucleares no son sistemas estáticos. Su comportamiento depende del tiempo, de la temperatura, de la distribución de materiales en el núcleo. Mantener un reactor en un estado intermedio durante horas no es lo mismo que ejecutar una prueba según lo previsto, pero la orden venía de arriba, y en ese sistema las órdenes no se discutían. Cuando finalmente se autorizó continuar con la prueba, ya no estaba presente el equipo que la había preparado. El turno de día había terminado. La responsabilidad pasó al turno nocturno. Un equipo competente, pero con menos experiencia en pruebas no rutinarias, y sobre todo, sin haber participado en el diseño del experimento. Ellos no habían decidido hacerlo, solo tenían que ejecutarlo. Supervisando todo estaba Anatoly Dyatlov, el ingeniero jefe adjunto. Dyatlov tenía una trayectoria extensa en el sector nuclear, había trabajado en reactores antes, conocía la teoría, pero también tenía una reputación clara, no toleraba objeciones, no aceptaba retrasos y no reaccionaba bien a las dudas. En un entorno jerárquico como el soviético, eso marcaba la dinámica de la sala de control. Cuando Dyatlov decía continúen, continuar era la única opción real. La reducción de potencia del reactor se reanudó, pero algo salió mal. La potencia cayó demasiado rápido, descendiendo hasta niveles peligrosamente bajos. En un reactor RBMK, operar a baja potencia era una situación especialmente inestable. El núcleo se volvía difícil de controlar y la respuesta del reactor se hacía impredecible. Los procedimientos indicaban que en ese caso debía detenerse el reactor y reiniciar el proceso. Era lo seguro. Pero detenerlo significaba admitir que la prueba no se había realizado según lo previsto. Significaba retrasos, informes, explicaciones, y eso tenía un costo profesional real. Así que se tomó una decisión: intentar recuperar la potencia en lugar de detener el reactor. Esta no fue una decisión impulsiva, fue una decisión razonada dentro de un marco equivocado. Los operadores confiaban en su experiencia. El reactor había estado en situaciones complicadas antes. Creían que podían manejarlo. Para aumentar la potencia, comenzaron a retirar barras de control. Las barras de control son el principal mecanismo de seguridad del reactor. Absorben neutrones y regulan la reacción nuclear. Había límites estrictos sobre cuántas podían retirarse. Esos límites se superaron. Una a una, las protecciones fueron siendo erosionadas. No de golpe, paso a paso. Cada pequeño desvío parecía manejable hasta que de pronto las alarmas comenzaron a sonar. Indicadores fuera de rango, advertencias automáticas, pero las alarmas no detuvieron el proceso. En la cultura operativa de la época, las alarmas no siempre significaban deténganse, a menudo significaban ajuste, corrija, siga adelante con cuidado. El reactor seguía funcionando, no había una emergencia visible. Eso reforzó una percepción peligrosa. Si el sistema aún responde, entonces aún está bajo control. Para evitar que el reactor se apagara automáticamente, algunos sistemas de seguridad fueron desactivados, no como un acto de sabotaje, sino como una práctica conocida para evitar interrupciones no deseadas durante pruebas. Cada sistema desactivado parecía una concesión menor, pero el efecto acumulativo era profundo. El reactor se estaba quedando sin defensas.
Hacia la 1:23 de la madrugada del 26 de abril, el reactor número 4 se encontraba en una condición extremadamente frágil. Baja potencia, muy pocas barras de control insertadas, sistemas de seguridad parcialmente desconectados. Desde la sala de control, nada parecía a punto de explotar. Pero dentro del núcleo, la situación era radicalmente distinta. El reactor estaba acumulando inestabilidad. Cuando se dio finalmente la orden de iniciar la prueba, se cerraron las válvulas de vapor hacia las turbinas. La potencia eléctrica cayó, el flujo de agua de refrigeración disminuyó, y entonces entró en juego una de las características más peligrosas del diseño RBMK. En este tipo de reactor, cuando el agua líquida se convierte en vapor, la reacción nuclear se intensifica. Es lo que se conoce como un coeficiente de vacío positivo. Menos agua, más reacción. Ese detalle era conocido por los diseñadores del reactor, pero no formaba parte del conocimiento operativo cotidiano de la sala de control. En segundos, el reactor comenzó a acelerarse. Los indicadores se volvieron erráticos, la potencia empezó a subir de forma abrupta. Los operadores se dieron cuenta de que algo iba mal. Ya no era una desviación menor, era una pérdida de control. Entonces finalmente se tomó la decisión de emergencia. Se presionó el botón AZ5. El apagado total del reactor, el último recurso. Lo que debía detener el reactor, lo empujó al colapso. Las barras de control comenzaron a descender, pero tenían un defecto crítico. En su extremo inferior estaban hechas de grafito. Durante los primeros segundos de inserción, el grafito aumentó la reactividad en lugar de reducirla. Fue una aceleración final, un impulso violento. La potencia del reactor se multiplicó en cuestión de segundos, alcanzando niveles imposibles de manejar. El combustible se fragmentó. El agua se convirtió instantáneamente en vapor. La presión interna superó cualquier límite estructural. El reactor explotó. La explosión levantó una losa de más de 1000 toneladas. El edificio se abrió. El núcleo quedó expuesto al aire. Fragmentos de grafito incandescente salieron despedidos. El reactor número 4 dejó de existir. A las 1:23:40 la historia había cambiado, pero nadie en la sala de control lo entendía todavía. Algunos creían que el reactor estaba intacto, otros pensaban en una explosión menor. La idea de que un reactor nuclear pudiera explotar no encajaba en su modelo mental, y ese fue el último error de la noche. Durante los primeros minutos posteriores a la explosión, la sala de control del reactor número 4 quedó atrapada en un estado de desconcierto absoluto. No existía un protocolo para lo que acababa de suceder, porque según todo lo que se les había enseñado, aquello no podía ocurrir. Un reactor nuclear no explotaba, podía incendiarse, podía apagarse, podía dañarse, pero no explotar. Esa creencia fue el primer obstáculo para comprender la magnitud del desastre. Anatoly Dyatlov se negó a aceptar la posibilidad de que el núcleo hubiera sido destruido. Insistía en que el reactor seguía intacto y que los instrumentos estaban fallando. Cuando algunos operadores informaron haber visto bloques de grafito en el exterior del edificio, Dyatlov los corrigió de inmediato. «Eso es imposible», les dijo. «El grafito está dentro del reactor». La explicación alternativa, que el núcleo había quedado expuesto, era demasiado grave para ser considerada en ese momento. Aceptar la idea implicaba admitir un fracaso total. Mientras en la sala de control se discutía la interpretación de los indicadores, el reactor abierto estaba liberando enormes cantidades de radiación directamente a la atmósfera. El grafito ardía, alimentado por el oxígeno del aire. Era un incendio distinto a cualquier otro, invisible, silencioso, pero letal. Los primeros en llegar al lugar fueron los bomberos de Pripyat. No eran especialistas en accidentes nucleares, eran bomberos municipales entrenados para apagar incendios convencionales. Nadie les advirtió del peligro real, nadie les explicó qué estaban enfrentando. Para ellos era una emergencia industrial, un incendio más. Subieron a los techos para apagar llamas que no entendían. Caminaron sobre fragmentos de grafito altamente radioactivo. Algunos lo tocaron con las manos. En cuestión de minutos recibieron dosis de radiación que superaban ampliamente los límites letales, pero no hubo un colapso inmediato. La radiación no provoca dolor instantáneo.
Y esa ausencia de señales claras hizo que el peligro pareciera menor de lo que era. Mientras tanto, en Pripyat, la ciudad seguía despierta. Era una noche templada. Muchos residentes salieron a los balcones atraídos por un resplandor extraño que iluminaba el cielo. Algunos describieron un brillo azul casi hermoso. Nadie les dijo que se resguardaran, nadie les dijo que cerraran ventanas, nadie les dijo que el aire que respiraban estaba cargado de partículas radiactivas. La información no fluía, y cuando no fluye la información, el peligro se normaliza. Las autoridades locales tampoco comprendían del todo lo ocurrido. Recibían reportes contradictorios, un incendio controlado, un problema eléctrico, una explosión menor. Nadie quería ser el primero en declarar una emergencia nuclear. En ese sistema, dar malas noticias tenía consecuencias. En Moscú la situación no era mejor. Los informes que llegaban eran fragmentarios, suavizados en cada nivel jerárquico. La cultura institucional soviética estaba diseñada para gestionar la narrativa, no la incertidumbre. Reconocer un accidente grave implicaba reconocer debilidades estructurales, y eso era inaceptable. No fue hasta que estaciones de monitoreo en Suecia detectaron niveles anormales de radiación que la situación se volvió imposible de ocultar. El problema había cruzado fronteras. Ya no era solo un asunto interno. La Unión Soviética se vio obligada a admitir que algo serio había ocurrido en Chernóbil. No por iniciativa propia, sino por presión externa. La evacuación de Pripyat comenzó casi 36 horas después de la explosión. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Se anunció como una medida temporal. A los residentes se les dijo que regresarían en pocos días. Por eso dejaron atrás pertenencias, fotografías, mascotas. Nunca volvieron. La ciudad quedó abandonada, congelada en el tiempo, un recordatorio físico de una decisión tomada demasiado tarde. Mientras tanto, el Estado movilizó recursos humanos a una escala sin precedentes: soldados, ingenieros, técnicos, mineros. Los llamados liquidadores. Su misión era contener el desastre, minimizar la liberación de radiación y estabilizar el reactor destruido. Muchos de ellos no tenían una comprensión completa del riesgo que asumían. Otros sí, pero no tenían alternativa. Se lanzaron toneladas de arena, plomo, boro y arcilla desde helicópteros para sofocar el incendio del núcleo. Los pilotos volaron repetidamente sobre el reactor abierto. Cada pasada significaba una dosis adicional de radiación. Algunos helicópteros regresaban con sistemas dañados por la exposición, pero la operación continuó. El objetivo era cerrar la herida lo antes posible. Se excavaron túneles bajo el reactor para instalar sistemas de enfriamiento, minutos bajo tierra en condiciones extremas, sin protección adecuada. Cada decisión buscaba resolver un problema inmediato, a menudo creando otros nuevos. La lógica era clara: resolver ahora, preguntar después. Con el paso de los meses, la urgencia dio paso a la investigación. Y lo que comenzó a emerger fue profundamente incómodo. El desastre no podía atribuirse a un solo error, ni a una sola persona. Había sido el resultado de una cadena de fallos. El diseño del reactor RBMK tenía vulnerabilidades graves. El coeficiente de vacío positivo, las barras de control con puntas de grafito, la falta de un edificio de contención robusto. Todo eso era conocido por los diseñadores, pero esa información no se transmitió de forma clara a los operadores. Se asumió que el sistema era lo suficientemente seguro. Se confió en la experiencia humana para compensar defectos estructurales. La cultura organizacional jugó un papel central. Se premiaba cumplir el plan, se castigaba los retrasos, se desalentaba cuestionar órdenes. En ese entorno, detener una prueba no era una decisión técnica, era una decisión política. Los operadores actuaron dentro de ese marco.
Tomaron decisiones racionales según la información que tenían. Cada paso parecía manejable, cada desviación parecía corregible, hasta que dejó de serlo. Con el paso de los meses, el desastre de Chernóbil dejó de ser solo una emergencia técnica y se convirtió en un problema narrativo. Había que explicar lo ocurrido. Y la explicación no era neutra. En un sistema profundamente jerárquico, la pregunta no era únicamente qué había fallado, sino quién debía cargar con la culpa. La versión inicial fue clara y simple. El error había sido humano, localizado, individual. Los operadores habían violado procedimientos, habían actuado de forma irresponsable. El sistema, en cambio, permanecía intacto. Esa narrativa tenía una ventaja política evidente. Permitía cerrar el caso sin cuestionar estructuras más profundas, revisar decisiones de diseño sin admitir fallos organizacionales. Pero esa versión no resistía un análisis técnico honesto. A medida que la comunidad científica internacional examinó el incidente, surgieron preguntas incómodas. ¿Por qué los operadores no conocían ciertos comportamientos críticos del reactor? ¿Por qué los sistemas de seguridad podían ser desactivados con tanta facilidad? ¿Por qué un diseño con defectos conocidos seguía operando sin modificaciones sustanciales? Las respuestas apuntaban siempre en la misma dirección. El sistema había fallado. Chernóbil no fue solo un error humano individual, fue un error humano sistémico. Un sistema que asumía que las personas absorberían la complejidad, que confiaba en la obediencia más que en la comprensión, que normalizaba el riesgo porque admitirlo era inaceptable. Se trataba de un sistema que asumía que los seres humanos compensarían sus debilidades estructurales. Chernóbil obligó lentamente a reconocer algo fundamental, que la seguridad no depende solo de operadores competentes, depende de organizaciones capaces de aceptar malas noticias, de detener procesos, de cuestionar planes. Ese aprendizaje no fue inmediato ni sencillo, pero cambió para siempre la forma en que el mundo entiende la relación entre tecnología compleja y toma de decisiones humanas. Tras el desastre se realizaron cambios, se modificaron reactores RBMK, se actualizaron procedimientos, se reforzaron estándares de seguridad. Pero el impacto de Chernóbil fue más profundo que cualquier ajuste técnico. Chernóbil cambió la forma en que el mundo entendía el riesgo, demostró que los sistemas complejos no fallan de manera simple, fallan por acumulación, por pequeñas decisiones, por silencios, por presiones invisibles. La pregunta que deja Chernóbil no es solo qué salió mal. Es, ¿qué ocurre cuando un sistema hace que detenerse sea más peligroso que continuar? Porque cuando el error no es una opción aceptable, no desaparece. Se esconde, se acumula y espera. El reactor explotó en segundos, pero el verdadero desastre se construyó durante años. En decisiones aparentemente menores, en órdenes no cuestionadas, en una confianza excesiva en que todo estaba bajo control. Ese fue el verdadero error humano.